Sounds. Muy buenos días, chicos. Vamos a ubicarnos en nuestra página 204 del libro de comunicación y lenguaje para abordar el tema, algunos temas de esta semana. Vamos a hablar de los diccionarios, chicos. Ustedes saben que un diccionario, pues, es un libro prácticamente que recopila una serie de palabras y que define, pues, qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Los diccionarios son muy útiles en nuestra vida cotidiana porque muchas veces no conocemos algunas palabras y debemos investigar su significado. Recuerde también que hoy en día pues se utiliza también más diccionarios digitales y plataformas digitales para investigar términos, pero debemos abordar el tema y pues encontrarle ahí sí que la sustancia al mismo para poder utilizar lo que sí nos funcione. Entonces, dice que todas las palabras tienen un significado. Para poder usarlas adecuadamente al comunicarse, es importante comprender el mensaje que transmite, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una palabra, debemos saber su significado y para eso es que nos van a servir los diccionarios. Dice, analiza y responde. Al pregonero de este reino nadie lo entiende. Utiliza palabras muy rebuscadas. Lee el texto de un mandato que promulgó recientemente en la plaza central de la ciudad por su encargo de su majestad el rey. Bueno, primero, que es un pregonero, ¿verdad? Está en negrita. Para empezar, dice eméritos coterráneos, participo a ustedes la benevolente noticia del póstremo edicto real, encargado por su majestad para divulgarse, dice. ¿Cuál era el mensaje? Dice, real cédula de su majestad. Su majestad el rey manda que a los individuos de la comarca llamada de la calle de la ciudad de Palma, en el reino de Mallorca, no solo no se les impida residir en cualquiera otro sitio de la ciudad, sino que se les favorezca y confiera toda protección y que no se les vilipendie ni licie bajo las penas que se expresan. Año 1782. Entonces, esa fue la información que el pregonero dio, ¿verdad? Hay algunas palabras que de repente usted no las conoce, como por ejemplo vilipendie y licie, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Por qué es difícil comprender un texto donde se emplean palabras como las que están resaltadas? ¿Por qué, chicos? Ah, porque no conocemos el significado de las mismas, ¿verdad? ¿Qué recursos emplearías para conocer el significado de las palabras desconocidas? Pues obviamente un diccionario, ¿verdad? Y aquí vamos a ir subrayando como lo hemos trabajado, chicos, con el color fuerte lo más importante y con el débil lo complementario. Los diccionarios son libros de consulta donde se coleccionan en orden alfabético las palabras de una lengua. Generalmente se consultan para distinguir el significado de las palabras desconocidas. Entonces, algo importante es que en el diccionario no solo hay una serie de palabras, sino que están ordenadas de forma alfabética, ¿verdad? Dice que un pregonero era un personaje encargado de divulgar en voz alta en las plazas información muy importante que el público debía conocer. Eso es un pregonero, ¿verdad? Ok, vamos a pasar de página y vamos a hablar de la forma de consulta. Dice que en un diccionario las palabras aparecen ordenadas de la A a la Z. Para ubicarlas rápida y fácilmente es necesario ir tomando en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, entonces si usted tiene un diccionario a la mano, por favor vea y estos pasos le van a servir para buscar la información más rápidamente. Primero, vamos a consultar la palabra silicio, ¿verdad? Se identifica la inicial de la palabra y se ubican sus palabras guías. Estas siempre se sitúan en la esquina superior de cada página y orientan sobre la cercanía del vocablo que se busca, ¿verdad? En la imagen se observa que la palabra guía en esta página es silencioso, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, está la inicial, la S y la palabra guía silencioso. Se utiliza la segunda o tercera letra de la palabra para continuar la búsqueda, ¿verdad? Igualmente vamos a ver qué es una enciclopedia.
Dice que la enciclopedia, que es similar a un diccionario, es un texto que reúne el conocimiento humano. Es una obra informativa muy amplia que integra todas las ciencias y permite consultas de cualquier materia. En ella la información se organiza por temas, los cuales están ordenados alfabéticamente. Por su gran cantidad de información, generalmente está formada por varios tomos o libros que facilitan la consulta de cada libro, indica el rango de letras que comprende o los temas generales que concluye, ¿verdad? Entonces hay diversidad de enciclopedias, muchas encaminadas a ciencias de estudio específico, ¿verdad? Como les había comentado en la clase anterior. Dice, consulta el diccionario y completa la tabla con el significado de las palabras expresadas por el pregonero. Entonces, aquí ya está resuelto, pero sí necesito que ustedes lo investiguen en su libro, ¿verdad? Lo que son eméritos, coterráneo, benevolente. Y entonces puede copiarlo, pero por favor verifique en su diccionario y mejor si toma el tiempo cuánto le lleva para encontrar la palabra, ¿verdad? Luego hablamos en la 206 de tablas y gráficos, ¿ok? No me dejarán mentir que ustedes en algún libro o alguna revista han visto este tipo de tablas y de gráficas, ¿verdad? Pero ¿para qué sirven? Bueno, dice, debido a la extensa información que aparece en fuentes de consulta, existen recursos para organizarla y facilitar su interpretación. Dice, compara la misma información en tres tipos de textos diferentes, luego responde las preguntas y marca el número de texto que fue el más útil y fácil de comprender para contestarla. Dice, en comunicación, Erika obtuvo 100 puntos, Walter 80, en matemáticas sacaron 80 y 90 respectivamente, en medio natural 90 y 64, en medio social 82 y 90. Dice, número 2. En la materia, Erika, ¿cuánto sacó? Y Walter. Estamos haciendo una tabla comparativa de el porcentaje que ellos sacaron. Entonces, o el punteo. Y luego vemos lo que es una tabla, una gráfica estadística que se trabaja en el sector de XY, como lo vimos en matemáticas, y tiene ciertos parámetros, ¿verdad? Erika es celeste y Walter es morado, ¿verdad? Entonces ahí vamos distinguiendo el nivel de alcance de cada uno de ellos y es mucho más fácil de interpretarlo, ¿verdad? ¿Quién obtuvo la mayor calificación en comunicación? ¿Quién? Erika, ¿verdad? ¿En qué materia superior Erika a Walter? En comunicación y lenguaje, ¿verdad? Comunicación y medio natural. ¿Y quién de los dos sacó la calificación más baja en medio natural? Pues Walter, ¿verdad? Entonces necesito que ustedes también marquen cuál de las tres fuentes de consulta se les hizo más entendible. Si la tabla comparativa, si las gráficas o el texto común, ¿verdad? Y lo van a marcar en el número que corresponda, ¿verdad? Dice que las tablas y los gráficos son recursos que se utilizan en el texto como un apoyo y que son elementos que permiten interpretar la información de manera más rápida y comprensible. No me dejarán mentir que ustedes han visto de repente alguna noticia sobre lo que es la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19 y en muchos noticieros han pasado gráficas estadísticas de cuántos contagiados hay, de cuántas personas se han recuperado, de cuántos fallecidos y lo comparan con otros países también. Entonces, para interpretar ese tipo de información utilizan las gráficas estadísticas, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Y aquí vienen algunas actividades que ustedes van a trabajar respecto de las instrucciones que se les da, ¿verdad? Entonces aquí van a ser en cuestión de medallas y ustedes van a hacer sus gráficas, ¿verdad? Esto de trabajemos juntos no lo vamos a realizar. Luego vamos a hablar de los textos expositivos en la 208. Es un tema que viene ya para trabajar día jueves, si no estoy mal. Dice que los textos expositivos, algunos textos se redactan con la intención de informar acerca de un tema. Se les conoce como textos expositivos. Entonces, ¿cuál es la función de los textos expositivos? Informar a los oyentes sobre un tema, ¿verdad? Entonces, aquí tienen que analizar este texto y resolver las preguntas, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de un texto expositivo que lo que nos trata de dar es información y va a ser información referente a lo que ustedes ven en la imagen. ¿Cuál es el objeto de este texto? Pues informar, ¿verdad? ¿Sobre qué tema? Sobre la contaminación. Espero que ustedes lo lean y que puedan responder esto. ¿Cómo es el lenguaje utilizado? Vimos diferentes tipos de lenguaje.
figurado u objetivo. Claro que es objetivo porque es claro y preciso y eso hace que se facilite la comprensión. ¿Cuál es la causa de que la capa de ozono se dañe? Pues las emisiones de CO2. Y esto es para discutir en clase, lo vamos a discutir, pero en clase de Zoom, ¿verdad? Entonces quiero que se empapen de los temas para que la clase sea más fluida y participativa, ¿verdad? Entonces vamos a seguirlo trabajando en Zoom, chicos. Aquí nos quedaríamos por hoy y pues espero que hayan comprendido los temas, son temas fáciles y que leyendo claramente su libro lo vamos a poder resolver de una forma de la forma más adecuada posible y muy sencilla, ¿verdad?